Josué capítulo 1 y versículo 8. Josué está después de Deuteronomio, antes de Jueces. Está Deuteronomio, Josué y después Jueces. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú te haces presente, Señor. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestra humanidad, Señor, tú, Padre Santo, Señor, nos visitas, Padre Santo, y tu Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Padre Santo, ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Habla tú, Señor, y diles tú que no soy yo el que habla, sino tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Permítenos guardar, Señor, tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Por lo demás, Señor, te pido por mí, Señor. No permitas que hable cosa mía, Señor, sino sé tú el que hables a través de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor, y acuérdate que soy polvo, Señor, que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y la predicación de esta tarde se llama Principios de la Prosperidad de Dios. Mis amados hermanos, cuando leemos este capítulo de el libro de Josué, empieza con unas instrucciones, y en este versículo da las instrucciones precisas de lo que iba a ser una grande bendición para el pueblo de Israel. Acuérdense, hermanos, que el pueblo de Israel había esperado este grande momento de conquistar la tierra prometida por 40 años. Por 40 años habían ido en el desierto, por 40 años habían sido peregrinos que no tenían dónde posar, por 40 años habían acampado en tiendas de campaña solamente, y iban errantes por donde quiera que el Espíritu de Dios los llevaba. Pero había una promesa para el pueblo de Israel, y la promesa era que los metería a la tierra prometida, a una tierra donde fluiría leche y miel, a una tierra donde estarían tranquilos, donde estarían bendecidos en todos los ámbitos de nuestra vida, de la vida de ellos. Y también Dios quiere bendecirnos a nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Mis amados hermanos, y Dios le da las primeras instrucciones a Josué, y le dice: nunca se apartará este libro de la ley, la palabra de Dios. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y después le da el resultado de hacer todo eso. Dice: entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, la primera prosperidad son 4 puntos los que voy a dar, y el primero es la prosperidad integral. La prosperidad integral abarca la prosperidad de nuestra mente, que es nuestra alma, todos los ámbitos que abarcan nuestra alma, nuestro espíritu, y de cómo estamos integralmente prósperos. Mis amados hermanos, es bien importantísimo, primero que nada, reconocer que solamente dependemos de Dios. Pero eso se logra, eso lo podemos reconocer cuando nuestra mente, cuando nuestra alma está íntegra, y cuando nuestra mente y nuestro espíritu han reconocido este grande, importante acontecimiento de que necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos estar en las manos de Dios, y necesitamos de estar de acuerdo con la voluntad de Dios y con los planes que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Y si bien en la tierra prometida todo fue bendición, en el libro de Josué todo fue bendición. Había gigantes y que iban y los conquistaban. Había ciudades y ninguna ciudad se les pudo resistir. Donde quiera que ellos iban eran vencedores. La promesa fue: entra a la tierra y lo que pisare la planta de tu pie, eso será tuyo. Dice: te he traído 40 años en el desierto, pero ahora te meto a tierra prometida. Y a veces, mis amados hermanos, yo no sé cuántos han cruzado un desierto. Pienso que la mayoría hemos cruzado un desierto, mis amados hermanos. Para poder obtener una bendición, primero somos probados. Primero somos pasados por el desierto. ¿Para qué? Para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si habíamos de ser fiel o no,
para ver si habíamos de guardar la palabra del Señor o no. Y a veces, mis amados hermanos, vamos a perder en ese desierto todo lo que tenemos. Como el pueblo de Israel aparentemente vivía cómodamente en Egipto. Tenían sus propias casas, tenían su comida, pero eran esclavos. Cuando venimos a los pies de Cristo, mis amados hermanos, el Señor primeramente necesita quitarnos todo lo que nos estorba. Y a veces el modo de moldearnos es pasarnos por un desierto. Y vamos a ver, a las personas que les ha sido muy importante lo económico, lo primero que hace, te quita todo, para probarte, para ver lo que hay en tu corazón. Un diácono, un siervo de Jesucristo, un pastor, un predicador, evangelista, cualquiera que desee un ministerio, no lo puede empezar si primero no cruza por un desierto. Primero no puede ejercer un pastorado, no puede ejercer nada de un llamado si primero no es probado y ver qué hay en su corazón. Tenemos que ser pasados a fuego primero y ver lo que hay en el corazón. Cuando nosotros logramos pasar por ese desierto, por ese fuego, por esa prueba, y nos hemos mantenido íntegros en nuestros modos de pensar, y aunque la prueba está recia y aunque nos llegan problemas, pero decimos: yo alabo al Señor por lo que me ha quitado, y porque hasta aquí el Señor me ha dado la victoria, y como decía Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado a Jehová. Mis amados hermanos, entonces empieza la bendición, empieza a fluir. Mis amados hermanos, ¿por qué el Señor hay veces no nos bendice tan rápidamente como quisiéramos? A veces pareciera que cuando somos cristianos, en vez de que nos vaya mejor, nos va mal. Y decimos: ¿pero por qué, Señor? Si ahora te conozco y ahora te sirvo. Lo que pasa es que primero se está prosperando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Y eso se tiene que reflejar en el exterior. Fíjense, hay veces si trabajábamos en algún lugar donde podíamos hacer trampa, donde podíamos extorsionar, donde podíamos estafar a alguien, pero cuando hemos llegado a los pies de Cristo, entonces sabemos que ya no lo tenemos que hacer. Y ya no robamos. Y entonces nuestra economía, ¿qué? Empieza a decaer. ¿Por qué? Porque ya no robábamos, porque ya no robamos. Porque antes actuábamos de un modo a los deseos de nuestra propia carne. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas actúan conforme a los deseos de su carne. ¿Y quién no quiere un dinero extra al fin de semana? ¿Quién no quiere después del cheque unos 200, 300 dólares extras? En este tiempo de crisis cualquiera los quisiera. Pero hay veces tenemos que hacer cosas indebidas, cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero alguien que vive conforme a los deseos de su carne, lo va a hacer. ¿Sí o no? Nuestra carne desea ir a un buen restaurante y comer en un buen restaurante, una buena comida. Y a lo mejor no los vamos a usar para cosas malas, pero es dinero deshonesto. Es dinero que no nos corresponde. Es dinero que hemos robado. Pero cuando somos cristianos, ahora ya no lo hacemos. Mis amados hermanos, y vamos a ver los deseos de la carne. La mayoría se lo sabe, pero vamos a Gálatas, por favor, hermanos. A Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mis amados hermanos, y cuando vivimos en los deseos de la carne, por lograr lo que queremos, mis amados hermanos, eso es algo trágico para las vidas del que lo practica y para la vida de la familia que está con ese hombre o con esa mujer. Amén. Mis amados hermanos, aparentemente lo que nosotros hacemos no afecta a nuestra familia, y aparentemente lo que nosotros hacemos no tiene ningún efecto. Es decir, si tú
haces mal en tu trabajo, en agarrar dinero que no es de nosotros o robar al patrón, tu familia no necesita saberlo. Pero por cuanto tú pecaste, uno acarrea la maldición a la familia. Y en vez de que sea de bendición, viene a ser destrucción para la familia. Mis amados hermanos, es trágico de verdad el poder querer sobresalir con los deseos de nuestra carne. Primero tenemos que someterla a cualquier deseo. Mis amados hermanos, los deseos de la carne han traído siempre a la vida del hombre y a la vida de grandes hombres de Dios cosas trágicas para sus vidas. Mis amados hermanos, un gran ejemplo es el ejemplo del rey David. Cuando su deber era ir a la guerra, pero él hizo caso a los que sus generales le dijeron. ¿Y qué le dijeron sus generales? David, tú siempre has estado con nosotros en la guerra, quédate y no vayas. Y David, en el deseo de su carne de no ir a la guerra, se quedó. Peligrosos son los deseos de la carne, mis amados hermanos. Esto a David le